¿Qué es la programación orientada a objetos? En este vídeo te voy a enseñar qué es la programación orientada a objetos y vamos a empezar con los atributos. Por cierto, la programación orientada a objetos en Python. Python, como cualquier otro lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que se basa en objetos. Es decir, que intenta simular la realidad tan aproximada como sea posible. Y esos objetos parten de una clase. Y las clases son estructuras, por así decirlo, son los moldes de los objetos. Es decir, son las estructuras que sirven para crear instancias de la propia clase. Es decir, los objetos. Imaginaos una fábrica de coches que hace un modelo específico de coches. El coche configurado va a tener 4 puertas, 4 ruedas, va a ser de un color específico y va a tener un claxon específico. Pero si modificas ciertas partes de la maquinaria de la fábrica, puedes obtener un coche que sea de color verde o que en vez de 4 puertas tenga 5 puertas. Sea como sea, Python necesita de una estructura clase para crear objetos. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo archivo Python 3 y para crear la clase vamos a usar siempre la palabra reservada class y seguida de un identificador. Según la normativa PEP 8 existe una nomenclatura para definir el nombre de las clases y es la primera en mayúsculas, y en este caso yo voy a poner fábrica, por ejemplo. Bien, esta clase fábrica va a ser la clase contenedora de todas, pero yo quiero hacer vehículos, así que voy a crear una clase vehículo. Y esta clase se va a encargar de las características de los vehículos. Por ejemplo, va a tener un número de puertas, va a tener un color, que en este caso lo voy a poner a este vehículo rojo, y va a tener un número de ruedas. En este caso también van a ser 4 ruedas. Ahora voy a crear una instancia de la clase y para eso tengo que crear un objeto. El objeto se crea con un identificador por defecto. Según la nomenclatura de PEP 8, los nombres de los objetos se muestran en minúsculas. Así que voy a hacer un coche 1 que va a estar asignado a la clase fábrica.vehículo. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque clase vehículo está englobado dentro de la clase fábrica. Esto, imagínate una fábrica grande y que tiene una sección en la que se hace vehículos y otra sección en la que se hacen claxon, por ejemplo. Pues la clase vehículos, como está dentro de la clase fábrica, tengo que referenciarla con el punto. Si esto fuera así, ahora mismo tendría dos clases que dependen del proceso main principal de Python, pero como yo no lo quiero hacer así, pues la meto dentro de la clase. Ahora, si yo quiero saber cuál es el contenido del objeto coche 1, si hago objeto print un coche 1, me va a devolver el tipo de objeto que es el coche 1, porque ya no estoy haciendo ninguna referencia a sus propiedades. Como puedes ver, me devuelve main, que es el proceso principal de Python, punto fábrica, la clase fábrica.vehículos, que es la clase en la que contiene este objeto. Y aquí lo pone objeto, y esto es una referencia de memoria que no tienes nada que ver y ahora mismo no te interesa. Pero bueno, que sepas que está aquí. Si yo, por ejemplo, quiero acceder al número de puertas que tiene este coche, simplemente poner aquí punto puertas y le doy al intro, me va a mostrar ya la cantidad de puertas que tiene este objeto coche. Quiero que te fijes en el detalle de que en la clase vehículo tenemos 3 atributos y que esos atributos pertenecen únicamente a la clase vehículo. Si yo, por ejemplo, hago otra instancia que llamo fábrica y la asigno a la fábrica, a la clase fábrica, y luego hago un print para llamar a esa fábrica, ¿vale? Es decir, a ese objeto, y quiero saber el número de puertas que tenga. Fíjate que aunque la clase fábrica contenga la clase vehículos, cuando yo ejecuto me sale un error, que fábrica no tiene el atributo puerta. ¿Por qué no tiene ese atributo? Porque pertenece exclusivamente
a la clase vehículo. Son propiedades de objetos privadas a esa clase. Por lo tanto, fuera de esta clase no puedo acceder, aunque esté dentro de esta clase, de esta propia clase. Aunque también podemos hacer que las propiedades sean de ámbito general para todas las clases del mismo proyecto. Así, si cortamos y pegamos, vale, y aquí le tengo que poner un pass para que no me dé error. Una clase vacía siempre tiene que tener algo. Si no tiene nada, ponle esta palabra clave pass para que no te dé error. Ahora, si ejecuto, lo que va a pasar que coche 1 está asignado a fábrica vehículo. Es un objeto de vehículo. Y fábrica es un objeto de fábrica. Cuando llame a fábrica puertas, me va a salir a fábrica puertas 4. Pero cuando llame a coche 1 puertas, como está vacía, me va a dar un error. Y como puedes ver, vehículo no tiene el atributo puerta. Este error nos da porque, claro, vehículo no tiene un atributo puerta y vehículo es, por así decirlo, independiente de la clase fábrica, aunque las propiedades de la clase principal son accesibles a todas sus clases hijas. Entonces, ¿por qué no se comparte? Porque la clase vehículos es una clase hija, pero no ha heredado estas propiedades. Para heredarlas, simplemente entre paréntesis llamamos a la clase padre. Esto es una herencia simple. Clase hija llama a la clase padre. Ahora, con esta forma, si ejecuto, ya me devuelve el objeto coche el número de puertas, porque está llamando, es una propiedad de su padre y está llamando a la propiedad de su padre. Y por lo tanto, se me ejecuta. En Python también podemos crear desde el propio objeto sus propios atributos. Así, por ejemplo, si a coche 1 le creo una propiedad tipo y le pongo un nombre, por ejemplo, Mercedes, esta propiedad tipo se va a crear dentro de la clase vehículo. Esto es similar a si yo pongo aquí tipo igual y pongo Mercedes. Esto es lo mismo que al hacer este. Es lo mismo. Si accedo al objeto tipo que he creado, sí me va a mostrar el tipo. Pero si intento acceder desde fábrica.tipo, me va a dar un error. Porque recuerda que fábrica no tiene ese atributo y la herencia no es inversa. Como puedes ver, nos dice que el vehículo no está definido. Porque aquí estoy heredando del hijo, no del padre. Y esto no puede ser. La herencia siempre va en nivel descendente, de arriba a abajo, nunca de abajo a arriba. Hasta ahora hemos visto cómo insertar atributos dentro de las clases y cómo desde los objetos podemos crear otros atributos y contenido. Pero también se puede hacer de otras maneras. Voy a borrar todo. Borro la clase y esto también. Y voy a crear otra vez el objeto fábrica y le voy a asignar a la clase fábrica. Vale, habitualmente para modificar los atributos de la clase desde el objeto, uno podría pensar que simplemente poner los atributos y el valor que queremos asignar separado con comas, esto podría funcionar. De hecho, si yo ejecuto, me va a dar un error y que dice que fábrica no toma argumentos. Sin embargo, si yo decía que si fábrica.puerta era igual a 5 y hacía un print puertas, me devolvía el valor nuevo cambiado del atributo puertas. Pero sin embargo no puedo hacer entre argumentos. ¿Por qué no lo puedo hacer entre argumentos? Porque para eso tengo que inicializar el constructor. Para inicializar el constructor, si ahora hago un def init y entre paréntesis pongo self puerta color ruedas, ahora sí lo puedo modificar, pero para ello tengo que declarar los atributos del constructor y simplemente se hace de esta manera: self puerta igual a puerta, self color igual al color y self ruedas igual a ruedas. Esto te sonará de otros lenguajes como C# o Java,
en el que el self se puede sustituir por el this. Ahora sí, creo el objeto fábrica y le asigno a la clase fábrica. Y ahora directamente, esto no me hace falta, sí que puedo cambiar el valor haciendo que puerta sea igual a 5, color sea igual hoy azul y que ruedas sea igual, por ejemplo, a 3 ruedas. Y como ves, ha cogido el valor 5. Si yo lo llamo a su propiedad color, va a ser azul, y si llamo a su propiedad ruedas, va a ser 3. Lo que hemos hecho es que en el constructor hemos inicializado los atributos y luego en el objeto le hemos dado valor. Básicamente hemos modificado la aplicación para que cada vez que creemos el objeto tengamos que introducir los valores de sus atributos. Y esto es casi obligatorio, ya que si yo creo el objeto y lo dejo vacío, me va a devolver un error missing positional argument. Es decir, que necesita rellenar los valores del objeto. Ten en cuenta que no tienes por qué poner el nombre del atributo. Simplemente con poner el valor ya creas el objeto. Es decir, si puerta, que puerta es un tipo entero, yo le pongo 6 puertas, coma, el color, que va a ser un string, le pongo verde, y las ruedas, que van a ser también otro entero, le pongo 6 ruedas, este objeto se va a crear correctamente, el objeto fábrica, y al llamar a las ruedas me va a mostrar 6. Como puedes ver, estamos estableciendo los valores de los atributos, pero no hemos establecido el tipo de valor que necesita el atributo, y esta es una de las potencias que tiene Python, ya que tiene un tipado muy fuerte. Eso significa que Python convierte o utiliza los tipos de datos según el valor introducido.